Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de YouTube. Hoy tenemos algo verdaderamente especial preparado para ustedes. Estamos a punto de adentrarnos en el fascinante mundo de las parábolas bíblicas, historias llenas de sabiduría, lecciones espirituales y enseñanzas impactantes que han resistido el paso del tiempo. ¿Te has preguntado alguna vez cómo enseñar verdades profundas de una manera sencilla y memorable? Las parábolas son la respuesta. Estas historias atemporales nos conectan con las palabras de Jesús y nos guían en un viaje espiritual que cambia vidas. Y además te damos la explicación de cada parábola escrita para que tu camino hacia el reino sea bendecido y alumbrado con la luz de la esperanza. Hoy vamos a sumergirnos en 10 de las parábolas más poderosas jamás contadas. ¿Estás listo para un viaje que desafiará tu mente y tocará tu corazón? Prepárate para una experiencia que te hará pensar, reflexionar y profundizar en tu fe. Te invitamos a unirte a nosotros en este emocionante viaje a través de las palabras de Jesús y descubrir cómo estas parábolas pueden cambiar tu vida. Así que no te desconectes. Asegúrate de suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ni una palabra de estas historias impactantes. Comparte este video con tus amigos y familiares para que también puedan disfrutar de estas parábolas y reflexionar juntos sobre sus enseñanzas intemporales. Estamos a punto de empezar, así que prepárate para una inmersión profunda en la sabiduría. Comencemos. La parábola número 1 es Buen Samaritano. Lucas 10, 25, 37. En esta ocasión Jesús cuenta la historia de un samaritano compasivo que ayuda a un hombre herido en el camino, mientras otros pasan de largo. Enseña sobre el amor al prójimo y la importancia de mostrar misericordia. La parábola dice así: un experto en la ley le hizo una pregunta a Jesús: «Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna?» Jesús le respondió con una pregunta: «¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella?» El hombre contestó: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo». Explicación. Jesús le dijo que había respondido correctamente, pero deseaba entender mejor el significado de prójimo. Entonces, Jesús contó la parábola del buen samaritano. En la historia, un hombre fue asaltado, herido y dejado al borde del camino. 3 personas pasaron junto a él: un sacerdote, un levita y un samaritano. El sacerdote y el levita lo ignoraron, pero el samaritano, a pesar de ser considerado un enemigo de los judíos, se apiadó de él. Vendó las heridas del hombre, lo llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, pagó al posadero y prometió volver para cubrir cualquier gasto adicional. Jesús concluyó la parábola preguntándole al experto en la ley quién fue el prójimo del hombre herido. El experto respondió: «El que tuvo compasión de él». Jesús le dijo: «Ve y haz tú lo mismo». Esta parábola enseña que el amor al prójimo es esencial en la vida espiritual. Enseña que adorar a Dios implica mostrar compasión y cuidado por los demás. Parábola número 2: El hijo pródigo. Lucas 15, 11-32. Te explico. Esta parábola relata la historia de un hijo que derrocha su herencia y luego regresa a su padre arrepentido. Enseña sobre el perdón y la bienvenida de Dios para los pecadores que se vuelven a Él. Y dice así: Jesús relató la historia de un hombre que tenía 2 hijos. El hijo menor pidió su parte de la herencia y se fue a una tierra lejana, donde derrochó su riqueza en una vida de excesos. Luego, una gran hambruna asoló la tierra, y el joven se encontró en la miseria. Decidió volver a la casa de su padre, esperando trabajar como uno de sus siervos. Cuando el hijo pródigo regresó, su padre lo vio desde lejos y corrió a abrazarlo. El padre ordenó preparar una fiesta para celebrar su regreso, a pesar de las objeciones del hijo mayor, que se sentía injustamente tratado. El padre explicó que el hijo perdido se había encontrado y había que celebrar su regreso. Explicación. Esta parábola enseña sobre el amor incondicional de Dios, destaca el perdón y la bienvenida de Dios para los pecadores arrepentidos. Enseña que sin importar cuán lejos nos hayamos alejado de Dios, podemos volver a Él y experimentar su gracia y perdón. Representa la idea de que en el reino de Dios el arrepentimiento es valorado y celebrado. Parábola número 3 de la oveja perdida. Lucas 15, 3-7. Te explico. Jesús compara el reino de Dios con un pastor que busca a una oveja perdida. Enseña sobre la importancia de cada alma para Dios. Y la parábola dice así:
Entonces les refirió esta parábola, diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso. Y al llegar a casa, reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente, que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Explicación. Esta parábola de Jesús destaca el inmenso amor y preocupación de Dios por cada persona. El pastor en la parábola representa a Dios, y las ovejas son las personas. La imagen del pastor que deja a las 99 ovejas para buscar a la que se ha perdido muestra el esfuerzo incansable de Dios por buscar y salvar a aquellos que se han alejado de su camino. La alegría del pastor al encontrar a la oveja perdida y su celebración con amigos y vecinos ilustran el gozo en el cielo cuando un pecador se arrepiente y vuelve a Dios. Esta parábola resalta que, sin importar cuán lejos uno se haya alejado de Dios, Él está dispuesto a buscarlo y darle la bienvenida con alegría cuando regresa. Muestra la importancia del arrepentimiento y la restauración en la vida espiritual, así como el valor infinito que Dios asigna a cada individuo. En resumen, la parábola de la oveja perdida nos recuerda que Dios anhela la reconciliación con aquellos que se han alejado y celebra su retorno con amor y alegría. Parábola número 4. Los trabajadores de la viña. Mateo 20, 1-16. Esta parábola muestra cómo los trabajadores que llegan a diferentes horas y reciben la misma recompensa. Enseña sobre la gracia y la generosidad de Dios, y dice así: porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, padre de familia, que salió por la mañana a contratar obreros para su viña, y habiendo convenido con los obreros en 1 denario al día, los envió a su viña. Salió otra vez cerca del mediodía y a la hora tercera e hizo lo mismo. Y saliendo cerca de la hora sexta y de la novena, hizo lo mismo. Y al salir cerca de la hora 11ª, halló a otros que estaban desocupados y les dijo: ¿por qué estáis aquí todo el día desocupados? Le dijeron: porque nadie nos ha contratado. Él les dijo: id también vosotros a la viña y recibiréis lo que sea justo. Al atardecer, el señor de la viña dijo a su mayordomo: llama a los obreros y págales el jornal, comenzando desde los postreros hasta los primeros. Vinieron los que habían ido cerca de la hora 11ª y recibieron cada uno 1 denario. Al venir los primeros pensaron que habían de recibir más, pero también ellos recibieron cada uno 1 denario. Y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia, diciendo: estos postreros han trabajado 1 sola hora, y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado la carga y el calor del día. Pero él respondiendo dijo a uno de ellos: amigo, no te hago agravio, ¿no conviniste conmigo en 1 denario? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero dar a este postrero, como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienes tú envidia porque yo soy bueno? Así, los primeros serán postreros y los postreros primeros, porque muchos son llamados, mas pocos escogidos. Explicación. En esta parábola, Jesús ilustra la generosidad y la gracia de Dios en su reino. El dueño de la viña representa a Dios, y los obreros contratados en diferentes momentos del día simbolizan a las personas que llegan a la fe en Dios en distintas etapas de sus vidas. A pesar de que algunos trabajadores han estado más tiempo en la viña que otros, todos reciben el mismo salario. La parábola enseña que la salvación y las bendiciones de Dios no se ganan por el esfuerzo humano o la antigüedad en la fe, sino que son un regalo gratuito de su gracia. La frase, así, los primeros serán postreros, y los postreros, primeros, subraya la igualdad en el reino de Dios, donde todos los creyentes son valorados por igual, sin importar cuándo hayan llegado a la fe. La parábola también destaca que no debemos envidiar la generosidad de Dios hacia otros, ya que Él tiene el derecho de dar su amor y gracia según su voluntad. Esta parábola nos anima a apreciar la generosidad divina y a evitar la envidia y la comparación con otros creyentes. Parábola número 5. El sembrador, Mateo 13, 3-23. En esta ocasión Jesús describe cómo la semilla cae en diferentes tipos de suelo, representando la forma en que las personas responden a la palabra de Dios. Y la parábola dice de esta manera:
y les habló muchas cosas por parábolas diciendo: He aquí, el sembrador salió a sembrar, y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino. Vinieron las aves y la comieron, parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra. Y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra, pero salido el sol, se quemó. Y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, uno a 100, otro a 60, y otro a 30. El que tiene oídos para oír, oiga. Luego, acercándose los discípulos, le dijeron: ¿Por qué les hablas por parábolas? Él les respondió: Porque a vosotros os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado, porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aun lo que tiene le será quitado. Por eso les hablo por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: De oído oiréis, y no entenderéis, y viendo veréis, y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente, y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos, y oigan con los oídos, y entiendan de corazón, y se conviertan, y yo los sane. Pero bienaventurados vuestros ojos porque ven, y vuestros oídos porque oyen, porque de cierto os digo que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis, y no lo vieron, y oír lo que oís, y no lo oyeron. Vosotros, pues, oíd la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino, y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, porque al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Y el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra. Pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra, y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. Explicación. En la parábola del sembrador, Jesús describe cómo la palabra de Dios, representada por la semilla, es recibida de diferentes maneras por las personas. Los 4 tipos de suelo simbolizan diferentes actitudes y receptividad hacia la palabra de Dios. Número 1. El camino. La semilla cae junto al camino y es devorada por las aves, representando a aquellos que escuchan la palabra pero no la entienden, y el malo, Satanás, roba la semilla de sus corazones. Número 2. Pedregales. La semilla cae en terreno rocoso y brota rápidamente, pero se seca cuando llegan las pruebas y la persecución, mostrando que algunos reciben la palabra con entusiasmo, pero no tienen raíces profundas. Número 3. Espinos. La semilla cae entre espinos y crece, pero los afanes del mundo y las riquezas ahogan la palabra, lo que refleja a aquellos que están preocupados por las cosas de este mundo y no pueden mantener su fe en Dios. Número 4. Buena tierra. La semilla cae en buena tierra y da fruto, representando a aquellos que escuchan, entienden y aceptan la palabra de Dios y producen abundante fruto. La parábola enfatiza la importancia de recibir la palabra de Dios con corazones abiertos y fértiles, y cómo nuestra respuesta determina si nuestra fe crecerá y dará fruto. Jesús nos anima a ser como la buena tierra que recibe y comprende la palabra, permitiendo que transforme nuestras vidas y produzca frutos espirituales. Parábola número 6. Las 10 vírgenes. Mateo 25:1-13. Jesús habla de 10 vírgenes que esperan al esposo. 5 son previsoras y 5 no lo son. Enseña sobre la preparación espiritual, y Jesús dijo: Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes, que tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, pero las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas, y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes:
«Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron, diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señor, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Explicación. La parábola de las 10 vírgenes relata la historia de 10 vírgenes que salen a recibir al esposo en una boda. 5 de ellas son prudentes y se preparan llevando suficiente aceite para sus lámparas, mientras que las otras 5 son insensatas y no traen aceite adicional. Cuando el esposo se retrasa, todas las vírgenes se quedan dormidas. Luego, a la medianoche, se anuncia la llegada del esposo, y todas se despiertan y preparan sus lámparas. Sin embargo, las vírgenes insensatas descubren que sus lámparas se apagan y piden aceite a las prudentes. Las prudentes les dicen que vayan a comprar aceite, y mientras lo hacen el esposo llega. Las vírgenes prudentes entran a la boda, y la puerta se cierra. Cuando las vírgenes insensatas regresan, piden que se les abra la puerta, pero el esposo les responde que no las conoce. Esta parábola enseña sobre la importancia de estar preparados y vigilantes en la vida espiritual, ya que no sabemos cuándo vendrá el Señor. Las vírgenes prudentes simbolizan a aquellos que están preparados, con aceite en sus lámparas, lo que representa la fe y la disposición espiritual. Las vírgenes insensatas representan a quienes no están preparados y descuidan su relación con Dios. La parábola enfatiza la necesidad de estar alerta, vigilantes y listos para el regreso de Jesús, ya que no conocemos el momento en que ocurrirá. También subraya que la preparación es responsabilidad individual y que no se puede compartir la fe de otros. Parábola número 7. Fariseo y el publicano. Lucas 18, 9, 14. Te explico. Jesús compara la oración orgullosa de un fariseo con la humilde oración de un publicano. Enseña sobre la humildad en la oración y dice así: 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Pero el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho, diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que éste descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Explicación. La parábola del fariseo y el publicano destaca la importancia de la humildad en la oración y en la relación con Dios. En la historia, 2 hombres suben al templo para orar: un fariseo, que es conocido por su religiosidad y obediencia a la ley, y un publicano, considerado pecador y recaudador de impuestos, colaborador con los romanos. El fariseo enorgullece alardeando de sus virtudes y comparándose con el publicano, agradeciendo a Dios por no ser como los demás y enumerando sus buenas acciones. En contraste, el publicano reconoce su pecado y su necesidad de la misericordia. Ni siquiera se atreve a mirar al cielo y se golpea el pecho en señal de arrepentimiento. La lección de esta parábola es que la humildad y la sinceridad en la oración son más valoradas por Dios que la autocomplacencia y el orgullo religioso. Jesús enseña que el publicano, a pesar de sus errores, es justificado ante Dios porque muestra humildad y arrepentimiento genuino, mientras que el fariseo, a pesar de su aparente rectitud, no recibe el favor debido a su actitud arrogante. La parábola nos recuerda que la verdadera justificación y cercanía a Dios vienen a través de la humildad y la sinceridad en nuestra relación con Él. Parábola número 8. Tesoro escondido. Mateo 13, 44. Te explico. Jesús describe cómo un hombre encuentra un tesoro en un campo y vende todo para comprar ese campo. Enseña sobre el valor del reino de Dios, y dijo así: El reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que un hombre halla y lo esconde de nuevo, y gozoso por ello va y vende todo lo que tiene, y compra aquel campo. Explicación.
En esta breve parábola, Jesús comparte una poderosa lección sobre el reino de los cielos y su gran valor. La historia describe a un hombre que descubre un tesoro escondido en un campo. Su reacción es inmediata y enérgica. Decide vender todo lo que posee para poder comprar ese campo y por lo tanto asegurarse la posesión del tesoro. La parábola nos enseña que el reino de los cielos es de un valor tan inmenso que cualquier sacrificio o renuncia en esta vida es insignificante en comparación. La búsqueda y la posesión del reino de Dios deberían ser la prioridad más alta en la vida de un creyente. La parábola también destaca la idea de que una vez que comprendemos el valor del reino de Dios, estamos dispuestos a renunciar a todo lo demás para asegurarnos de ser parte de él. En resumen, la parábola del tesoro escondido nos anima a buscar el reino de Dios con entusiasmo y dedicación, reconociendo su incomparable valor y dispuestos a dejar atrás cualquier cosa que nos impida seguir a Cristo y ser herederos de su reino eterno. Parábola número 9. Los dos cimientos. Mateo 7, 24-27. Te explico. Jesús habla de dos constructores, uno que construye sobre roca y otro sobre arena. Enseña sobre la importancia de construir una base sólida en la fe, y dice así: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y golpearon contra aquella casa, y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia, y vinieron ríos, y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra aquella casa. Y cayó, y fue grande su ruina. Explicación. La parábola de los dos cimientos destaca la importancia de poner en práctica las enseñanzas de Jesús. En esta historia, Jesús compara a dos hombres que construyen casas, uno sobre una roca y el otro sobre la arena. El hombre sabio construye su casa sobre la roca, lo que simboliza a aquellos que escuchan las palabras de Jesús y las obedecen. Cuando llegan las pruebas, como la lluvia, los ríos y los vientos, la casa permanece firme porque está fundada en una base sólida. El hombre insensato, por otro lado, construye su casa sobre la arena, que representa a aquellos que escuchan las palabras de Jesús, pero no las obedecen. Cuando llegan las mismas pruebas, su casa se derrumba porque su fundación es débil. La lección es clara. Escuchar las enseñanzas de Jesús es insuficiente. Debemos poner en práctica lo que aprendemos. Aquellos que obedecen y siguen las palabras de Jesús están construyendo sus vidas sobre una base sólida que puede resistir las pruebas y desafíos de la vida. En contraste, aquellos que escuchan pero no obedecen están construyendo sus vidas sobre una base inestable que eventualmente se derrumbará. La parábola nos insta a vivir de acuerdo con los principios de Jesús y a edificar nuestras vidas sobre la roca de su sabiduría y enseñanzas, para que podamos enfrentar con firmeza las dificultades que surgen en la vida. Parábola número 10. La red. Mateo 13, 47-50. Jesús compara el reino de Dios con una red que recoge peces buenos y malos, enseña sobre el juicio final y la separación de los justos y los injustos, y dice así: otra vez, el reino de los cielos es semejante a una red que se echa al mar, y recoge de toda clase, la cual, cuando está llena, la sacan a la orilla, y sentados, recogen lo bueno en cestas y lo malo echan fuera. Así será al fin del mundo. Saldrán los ángeles, y separarán a los malos de entre los justos, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Explicación. En la parábola de la red, Jesús compara el reino de los cielos con una red que se lanza al mar y recoge peces de todas las especies. Una vez que la red está llena, los pescadores la sacan a la orilla y proceden a separar los peces buenos de los malos. Los buenos son recogidos en cestas, mientras que los malos son arrojados fuera. Esta parábola nos enseña acerca del juicio final y la separación de los justos de los malvados en el fin del mundo. Los peces representan a las personas de todas las naciones y orígenes. Los ángeles desempeñarán el papel de pescadores y separarán a aquellos que son justos, los creyentes que han seguido a Dios, de los malvados, aquellos que han rechazado a Dios y su camino. Los malvados serán arrojados al horno de fuego.
lo que simboliza un juicio eterno o condenación. La parábola enfatiza la importancia de vivir de acuerdo con los principios de Dios y seguir su camino para ser considerados buenos en el juicio final. Nos recuerda que habrá consecuencias eternas para nuestras decisiones y acciones en esta vida, y nos alienta a buscar la justicia y la rectitud para ser contados entre los justos en el reino de los cielos. Y ahí lo tienen, amigos. Hemos explorado estas poderosas parábolas que nos conectan con la sabiduría de Jesús. Espero que estas historias hayan tocado sus corazones y les hayan inspirado a reflexionar sobre su fe y su camino espiritual. No olviden suscribirse y activar las notificaciones para no perderse futuros videos que explorarán más enseñanzas bíblicas y espirituales. Compartan este video con aquellos a quienes les gustaría experimentar estas lecciones atemporales juntos. Recuerden, estas parábolas son más que simples historias. Son fuentes de sabiduría y guía en nuestras vidas. Así que mientras continuamos nuestro viaje espiritual, mantengamos estas lecciones en nuestros corazones y sigamos buscando la verdad y la luz. Gracias por acompañarnos en este viaje. Hasta la próxima, y que la paz y la sabiduría de Dios los guíen en su camino. Suscríbete para ver más vídeos, no olvides de dejar un buen like y un comentario, ya que nos encanta saber más de vos.